Hola Juan, buenas, buenas, ¿cómo vamos? Espero que estés muy bien, espero que te haya ido muy bien esta semana, la semana pasada. Nuevamente te pido disculpas por no haber estado en nuestras clases en los horarios acordados. De verdad que mis horarios esta semana y la pasada estuvieron una locura. Ya la otra semana se van a alivianar un poquito, pero entre el trabajo y la universidad estoy haciendo una maestría en educación súper chévere, me encanta. Después hablamos al respecto, pero bueno, hacer una maestría es un privilegio realmente. Entonces, entre mis clases, el trabajo, ha sido una locura. Pero ya la otra semana me puedo reincorporar y vamos a tener clases lunes y viernes. ¿Listo? Estos van a ser nuestros días de clase a partir de la otra semana y por las próximas 5 semanas para poder cerrar nuestros compromisos académicos. Por lo pronto, pues te voy a dejar grabada esta sesión de español, muy interesante, por cierto, que tiene que ver con la poesía en la época de la conquista de la colonia. Ya hemos hablado sobre el colonialismo en nuestras clases de sociales. La idea es poder unir estos dos temas y ver cómo lo que hemos visto en sociales, esos procesos históricos, se ven plasmados en la cultura, en cosas como la poesía, la música, la lírica, etc. Entonces, vamos a discutir rápidamente las competencias que se buscan formar con esta guía que se llama Cantos de la Conquista de la Poesía. Dice, analizar los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo. Tener en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la elaboración de un texto. Leer con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos. Entonces acá un tema muy importante. Analizar aspectos conceptuales, textuales y formales. ¿A qué hacemos referencia con esto? Eh, yo por ahí te he hablado un poquito cuando tuvimos nuestra clase de la introducción a las ciencias sociales, cuando hablamos de filosofía también, es que en la academia, en los campos de saber, en las disciplinas científicas, etcétera, hay un ejercicio de saber que es producto de los cuestionamientos de la razón y del intelecto humano, por entender el mundo que los rodea. Entonces, hay un campo de la filosofía que se llama la epistemología. La epistemología lo que hace es buscar cómo el ser humano produce conocimiento, cómo se produce el conocimiento en general, cómo es el proceso de producción de conocimiento. Y para esto, lo que nos damos cuenta es que el ser humano a través de la ciencia, a través de la academia, de los procesos de producción de conocimiento de los diferentes campos de saber, lo que hace es coger un fenómeno de la realidad y analizarlo. Por eso acá la competencia que se busca fomentar es el análisis. Entonces lo que hace es mira un objeto de conocimiento de un campo de saber, lo desglosa, lo analiza y lo sistematiza a través de una conceptualización. Entonces, cuando hay una conceptualización, lo que hay es una lectura de la realidad en la cual el ser humano a través del uso de su razón le pone nombre a las cosas. Por ejemplo, eso es conceptualizar, ponerle un nombre a las cosas, pero además entender cómo funcionan esas cosas y por qué. Es comprender la realidad a través de un proceso de conocimiento, ¿sí? A eso hacemos referencia cuando hablamos de conceptualizar, de sistematizar el conocimiento. ¿Listo? Y eso es lo que hemos hecho, eso es lo que hacemos en clase. Cuando cogemos un concepto como el colonialismo, el imperialismo, si te das cuenta, lo cogemos y decimos, bueno, esto es tal. Entonces decimos, ¿desde cuándo? Bueno, lo ubicamos en un tiempo-espacio y además entendemos sus implicaciones en la sociedad. Entonces, el imperialismo sucede de tal forma, sucedió aquí, sucedió allá, hace tanto tiempo, sus implicaciones han sido estas, causa, efecto, todo esto es problematizar la realidad, entender este mundo tan complejo del cual formamos parte. Entonces, a eso hacemos referencia. Me parece muy importante hacer esa acotación. Y ahora vamos a regresar a la guía
para desarrollar la misma. Entonces, punto 1 dice, imagina a un grupo de exploradores llegando a tierras nuevas. Ahora, escribe las hazañas y acciones que realizan estos exploradores y describe el lugar al que llegaron. Haz las descripciones de forma poética utilizando comparaciones y metáforas. Entonces, acá, pues digamos que hay una visión de la conquista como una exploración, ¿sí? Fue una exploración, pero también fue un proceso de colonización, tener eso en cuenta, ¿no? Con todo lo que implica eso, ¿no? La violencia, el despojo, las masacres, etc. O sea, la idea acá es politizar un poquito esto con base en lo que hemos visto en nuestras sesiones y teniendo en cuenta unos hechos históricos, y es que los españoles casi que acaban con la población indígena, ¿sí? Fue un exterminio y pues utilizaban los indígenas como mano de obra forzosa, esclavitud, etcétera. Lo que vimos de la esclavitud en estas últimas dos sesiones de sociales sucedió acá durante la conquista con las poblaciones no solo afro, sino también indígenas, ¿no? Entonces, ten eso en cuenta en el momento de responder este punto, pero bueno, pues también tener en cuenta que ellos se enfrentaron con un ecosistema muy diferente al que estaba en Europa, ¿sí? El Amazonas, los trópicos, lo que implica estar entre el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, eh, el mar Caribe, muy diferente al mar Mediterráneo, lo que es la biodiversidad de estas tierras, lo exótico que era la vegetación, la flora, fauna, sí, tener en cuenta esos aspectos geográficos, materiales, pero también tener en cuenta los aspectos políticos, ¿no? Y sociales. Bueno, lee el siguiente poema épico español del siglo XVI que narra la conquista de Chile. Este poema tiene como característica mostrar de manera heroica la llegada de los españoles a tierras indígenas. La Araucana. Fragmento de la segunda parte. En este canto se acaba la tormenta. Contiénese la entrada de los españoles en el puerto de la Concepción e isla de Talcahuano. El Consejo General que los indios en el valle de Ongolmo tuvieron. La diferencia que entre Petehuelen y Tucapel hubo asimismo acuerdo que sobre ella se tamó. Canto 16. Salga mi trabajada voz, y rompa el son confuso y mísero lamento con eficacia y fuerza que interrompa el celeste terrestre movimiento. La fama con sonora y clara trompa, dando más furia a mi cansado aliento, derrame en todo el orbe de la tierra las armas y el furor y nueva guerra. Dadme, oh sacro Señor, favor, que creo que es lo que más aquí puede ayudarme, pues en tan gran peligro ya no veo sino vuestra fortuna en qué salvarme. Mirad dónde me ha puesto el buen deseo. Favoreced mi voz con escucharme, que luego el bravo mar, viéndoos atento, aplacará su furia y movimiento. Y a vuestra nave el rostro revolviendo, la socorred en este gran aprieto, que si decirse es lícito, yo entiendo que a vuestra voluntad todo es sujeto. Aunque el soberbio mar, contraveniendo de los hados al áspero decreto, arrancando las peñas de su suelo, mezcle sus altas olas con el cielo. Lindo, me pareció, ¿no? Está bien chévere. Entonces, ¿qué ruegos crees que hace la voz poética y a quién se dirige? ¿Mm?
os saca, señor, ¿no? Se está dirigiendo a un señor, digamos, de la realeza, al rey, o será a un señor todopoderoso, a una deidad. ¿Mm? Esto está a tu interpretación, ¿no? ¿Y cuáles son los ruegos, no? Piedad, favor, fortuna, suerte. Describe la situación que se presenta en esta primera parte del poema. Pues parece que hay alguien que está necesitado de fortuna, de alivio, eh, de miseria, ¿sí? Un alivio de la miseria, de la confusión, furor, nueva guerra. O sea, creo que está diciendo que el encuentro no fue del todo pacífico. Está como casi que pidiendo piedad, pareciera, ¿no? A ver, sigamos. Espero que la rota nave mía ha de arribar al puerto deseado. A pesar de los hados y porfía del contrapuesto mar y viento airado, que procuran así impedir la vía y diferir el término llegado en que la antigua causa tan reñida por vuestra parte había de ser vencida. Las cuatro poderosas, los cuatro poderosos elementos contra la flaca nave conjurados, traspasando sus términos y asientos, iban del todo ya desordenados, indómitos, airados y violentos, removidos, revueltos y mezclados en su antigua discordia y fuerza entera, como en el caos y confusión primera. Acá nos da a entender que de pronto es un navegante que está llegando a la tierra y parece que la está pasando mal en el mar. Entonces puede ser como unos suplicios de buena fortuna, buena suerte, buena mar para poder llegar al destino deseado, ¿no? La negra noche horrenda y espantosa cubriendo tierra y mar cayó del cielo, dejando antes de tiempo, presurosa, envuelto el mundo en tenebroso velo. No quedó pabellón, tienda, ni cosa que el viento allí no la abatiese al suelo, pareciendo con nuevo movimiento desencasar la isleta de su asiento, hasta que el tardo y deseado día las nubes desterró y dejó sereno el cielo, revistiendo de alegría el aire oscuro y húmedo terreno. Luego la trabajada compañía, conociendo el inestable tiempo bueno, procura reparar con diligencia del riguroso invierno la violencia. Unos presto destechan los pajizos albergues de los indios ausentados, otros con tablas, ramas y carrizos al nuevo alojamiento van cargados y sobre troncos de árboles rollizos en las hondas arenas afirmados. Gran número de ranchos levantamos y en breve espacio un pueblo fabricamos. Están hablando de su llegada ya, ¿no? De la llegada al nuevo territorio, del el proceso de colonización. Son colonos que llegaron a dominar un territorio y las personas que allí habitaban. Donde en breve sazón fueron hallados algunos pobres indios escondidos, otros en pueblezuelos salteados, que aún no están del miedo apercebidos, mas con buen tratamiento asegurados, dándoles jotas, yautos y vestidos, y palabras de amor, los aquietaban y a sus casas de paz los enviaban, dándoles a entender que nuestro intento y causa principal de la jornada era la religión y salvamento de la rebelde gente bautizada, que en desprecio del santo sacramento, la recibida ley y fe jurada habían pérfidamente quebrantado y las armas ilícitas tomado. Los querían evangelizar o adoctrinar en la religión católica. ¿Mm? Se les veía como salvajes, ¿no? A ver, entonces,
Describe el acontecimiento histórico que narra el poema. Entonces ya sabemos que fue un proceso de colonización donde llegan a apropiarse un territorio, pero también a dominar la gente que allí habitaba, ¿no? Y pues de cierta manera a imponerles su cultura, su modo de pensamiento, su religión, su sistema de creencias, etc. Narra en prosa los hechos acontecidos en el poema. En prosa es como, por decirlo de una forma literaria, ¿sí? Como una narración, digamos, es como una forma de expresión que no está sujeta como a unas reglas de verso como tal, sino que es como si estuvieras escribiendo, pero pues no como un ensayo, ¿sí? Eh, como una narración, digamos, o un relato, ¿sí? A ver, según la lectura, ¿en qué lugar geográfico se ubican las acciones del poema? Entonces sabemos que llegan a una costa probablemente, ¿sí? Ya sabemos que, pues, por contexto están en Chile, por lo que decía más arriba. Indica los siguientes elementos con ayuda de la lectura. Hechos relatados, ya los discutimos. Posición que asume la voz poética sobre los hechos expresados en el poema. Es una posición de superioridad racial, de superioridad moral, de superioridad espiritual, política, donde ellos buscan es colonizar, adoctrinar, imponer un modo de pensamiento, ¿sí? Esa es la posición, desde arriba hacia abajo, como muy jerárquica. Indica las diferencias entre crónica y poesía a partir de los ejemplos que has visto en este módulo. Ya sabemos, crónica se relata día por día qué sucedió tal cual, con hechos. La poesía ya sabemos que tiene una estructura de ritmo, una estructura de rima, unas estrofas compuestas por unos versos, etc. Si te das cuenta, cuando yo leí había como una musicalidad, ¿sí? Unas estructuras de rima, etc. Lee los siguientes versos y responde. Dándoles a entender que nuestro intento y causa principal de la jornada era la religión y salvamento de la rebelde gente bautizada. ¿Sí? Entonces, iban a evangelizarlos, ¿no? Entonces, ¿a qué vienen los viajeros? Ya sabemos, a imponer la religión católica cristiana. Según la lectura del poema, ¿qué crees que es la evangelización? ¿No? Lo que hablamos de convertir a un grupo que probablemente tenía sus propios creencias, su propio sistema religioso, donde ellos, por ejemplo, eran como pachamamistas, para ellos la madre naturaleza o la Pachamama era deidad, o por ejemplo, había una diosa, un dios de el mar, los ríos, la montaña. Entonces, es un sistema de creencias muy diferente al cristiano, donde pues hay un Dios que castiga, ¿sí? Vas al infierno, al cielo y demás. O sea, es un sistema muy diferente y lo que ellos buscan era como que salvar las almas de estos salvajes, ¿no? ¿Por qué crees que los conquistadores querían bautizar a los indígenas? Pues por lo que hemos dicho y para que pudieran asimilar la cultura española, europea, que era la que iba a dominar estas nuevas tierras, ¿no? ¿Quiénes eran los araucanos y dónde vivían? Probablemente era un grupo indígena que vivía en las costas de Chile. ¿Por qué crees que Alonso de Ercilla le canta a la conquista de los araucanos? Esa ya es a tu interpretación. Escribe un texto en el cual opines sobre los hechos ocurridos en la conquista de los españoles a Chile, siguiendo el poema de Ercilla. La poesía de la colonia. Al igual que los cronistas, quienes tomaron prestados estilos narrativos y formales de la literatura de Europa, la poesía en América también tomó prestado y tuvo como influencia la poesía del siglo de oro español. Esta poesía se caracteriza por usar las formas líricas de manera muy estilizada, usar los conceptos, figuras e imágenes de forma exagerada para narrar un hecho y hacerlo magnánimo, o sea, como que hacer una exageración, como una hipérbola se llama esa figura literaria. Plasmar los sentimientos más íntimos del autor o de los hechos expresando
el estado de ánimo, la psicología y el nivel espiritual. Explorar y usar el idioma con muchos adornos. Algunas formas poéticas que se exploraron fueron: elegía. Es un canto fúnebre, poema que se encarga de cantar a la muerte de una persona o personas. Existen dos tipos de elegías: públicos, la heroica, que habla de desgracias y acontecimientos públicos, y la de personas, que exalta las penas y vivencias del poeta. Un ejemplo es el libro de Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres. La canción es una imitación de la poesía italiana del Renacimiento. Petrarca sería quien popularizaría este nombre con su famoso texto Canzone. El tema es amoroso, de tono vibrante y apasionante. Es un poema contemplativo y subjetivo, de variedad de formas y riqueza en su métrica. El villancico es una composición poética, inicia con una cancioncilla a manera de coro, después le siguen estrofas largas y repite el estribillo inicial. Su asunto es religioso. Es similar a los villancicos que se cantan en las novenas navideñas. En los conventos, las monjas exploraron el trabajo con la poesía religiosa. Esta poesía evocaba la pasión de Cristo, la última cena y el nacimiento de Jesús en un pesebre. Caracteriza el fragmento de la Araucana que leíste al inicio de la guía. Ten en cuenta los elementos propuestos por la poesía de la colonia y la clasificación de las formas poéticas usadas en el periodo. Bueno, entonces, hasta ahí llegó la sesión. Está corta, pero está chévere. Creo que se pueden hacer unos ejercicios bien bonitos. Entonces, pues estaré atento a recibir la guía. Y yo creo que mañana ya tendrás cargado en el aula este video junto con el de sociales. Entonces, pues nada, muchas gracias, Juan. Que seas sumamente feliz. Nos vemos la otra semana y pues un feliz fin de semana, ¿vale? Chaito.